¿Qué tal amigos de Café y Noticias de Sin embargo al aire? Yo soy Irma Gallo y en esta entrevista de la libreta de Irma estoy muy contenta porque tengo a Brenda Navarro, autora de Ceniza en la boca, que además nos sorprendió muy gratamente, al igual que lo hizo hace tres años con Casas Vacías. Bienvenida Brenda, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme por fin a la libreta de Irma. Yo estoy feliz de tenerte aquí. Oye, pues, ¿qué novela es Ceniza en la boca? Primero empecemos a hablar un poco de cómo fue que empezaste a crear esta ficción en torno a un tema muy importante que te toca a ti, supongo, en la piel, que es la migración, el racismo, la xenofobia. El salto de un quinto piso fue una noticia que leí en Madrid, que había sucedido en un barrio del sur de Madrid, en donde está la clase trabajadora y las personas migrantes, ¿no? Es donde más. Entonces yo pensaba, este chico habrá sido migrante, no habrá sido migrante, y luego volví a buscar la noticia y no la volví a encontrar. Entonces se me quedó como dice la novela, taladrándome en la cabeza este hecho y pensé, aquí hay una historia, aquí hay algo que a mí me está moviendo que tiene que ver con, no importa si era en la vida real un chico migrante o no, eh, para mí va a ser un chico migrante y a lo mejor de ahí sale algo de las cosas que estoy viendo en España que me están interpelando y puedo construir una historia, ¿no? Pero sí me gustaría hacer como la precisión de, yo soy una persona migrante, pero en una situación muy privilegiada, ¿no? Yo nunca he tenido como ningún problema como de los que aparecen en la novela y realmente por entender ese privilegio fue que me pareció muy interesante como escritora hablar de esas otras realidades que suceden, porque el hecho de que no me suceda a mí no significa que no suceda, ¿no? Y creo que ese es el puente que tiene que hacer la literatura, hablar de ese otro mundo que no me interpela, o más bien que no habla de mí, pero que me interpela. Sí, esto que dices de la noticia, que fue lo primero que viste, que fue un hombre joven que se tira de un quinto piso, yo había pensado un poco en hacer la relación con una novela de Piedad Bonet que tiene que ver, es una novela autobiográfica que tiene que ver con el suicidio de su hijo. No sé si la leíste y si tiene también un referente literario, Ceniza en la boca. Ay, me encanta que hagas esta pregunta porque yo leí a Piedad, pero hace muchos años y digamos que no la tuve como referencia para escribir Ceniza en la boca, ni tampoco, por ejemplo, me han dicho que tiene, por supuesto, ahí como vasos comunicantes con Entre los Rotos de Alaíde. No lo pensé, pero después sí que volví, es decir, cuando mi proceso suele ser como, en vez de dialogar con la literatura, que me influya como dentro del lenguaje, me gusta mucho dialogar con la música, como con otras disciplinas artísticas, para que yo pueda hacer con el lenguaje lo que quiera. Y terminada la novela, sí que después me empiezo a meter en literatura que hable de eso para saber si lo hice bien, digamos, ¿no? Como de alguna forma, si logré transmitir lo que necesitaba transmitir. Yo creo que por supuesto Piedad es un referente, pero en el momento en el que escribí la novela no lo pensé. Hasta después, claro, yo creo que se me quedó de forma inconsciente lo que leí de ella. Todo lo que leemos te alimenta de alguna u otra forma, ¿no? Aunque no lo tenga de forma consciente. Sí, claro. Y ahora que hablas de este diálogo con otras disciplinas, aquí hay un diálogo muy claro con la música, ¿no? ¿Cómo es que tú empiezas digamos, a construir este gusto, esta pasión de Diego por Vampire Weekend? Yo soy muy fan de la literatura de Nick Horby y siempre tuve como muchas ganas de tener este capricho de dialogar con la música como él lo hace. Estoy segura de que no lo logré como él, pero a mí me gustó mucho hacer este diálogo con la música de Vampire Weekend porque además con la canción de Sympathy, que es como el epígrafe con el que empieza el libro, sentí una gran conexión cuando la escuché. Y escuchaba de qué iba, ¿no? Como de un contexto político, de una isla, y de pronto dice Diego García, y ahí fue como, claro,
ese es Diego, ese es mi personaje, se llama Diego García y es una isla y está en un lugar que no le corresponde y hay un conflicto político que lo sobrepasa. Dije, de aquí soy. Y después sí que me metí a dialogar con su música porque para mí, y a lo mejor esto es muy pretencioso de mi parte, lo que hace la hermana, que en realidad es la narradora de la novela, es como un canto hacia Diego, ¿no? Es como, siempre me la imaginé como nuestra Orfea, ¿no? Hablando de esta canción triste de Euridice, Diego sería Euridice, y entonces ella como cantando esta canción triste de lo que le pasó a su hermano. Entonces fue como un poco esa la inspiración. Vampire Weekend, Orfeo, ojalá lo haya logrado. Sí, yo creo que sí, lo lograste definitivamente. Oye, y ahorita que hablas de la narradora, de esta protagonista que cuenta la historia de Diego, a mí me llamó mucho la atención, tú dijiste al principio de esta entrevista que tú eres una migrante privilegiada, pero sí te lograste meter literalmente en la piel de estas mujeres. Centroamericanas, latinoamericanas que van a España, en este caso a Barcelona específicamente, Ujú. y todo el movimiento social que están haciendo, ¿no? Juntándose como las primas, como las nombras aquí, y qué significó para ti de alguna manera decir esto, decirlo en voz alta, que es cosas que aquí en México a lo mejor no sabemos mucho de esto. Sí, no, no sabemos mucho de esto, pero también lo vivimos, ¿no? A mí me parecía aunque es verdad que yo creo que la novela dialoga mucho con España, porque es en donde ahora actualmente resido, no veía yo mucha diferencia entre las personas, las trabajadoras domésticas y de limpieza tratando de exigir sus derechos, tanto en España como en México, y que digamos, los feminismos académicos no hacen como esta conexión, ¿no? Entonces me interpelaba muchísimo y no necesité hablar yo con nadie porque, mira, para empezar yo lavo trastes, yo cuido, yo sé lo que significa hacer ese trabajo, pero también no importa cuál es el oficio que tú tengas, puedes analizar el mundo de cierta manera y me interesaba mucho reflejar eso en la protagonista, ¿no? Como el oficio no es lo que te define es como tu claridad de pensamiento, tu punto de vista, etcétera. Y eso era como la intención que yo tenía en la segunda voz, como no importa si eres boliviana, colombiana o lo que sea, dentro de Barcelona eres una persona que la está pasando muy mal justo por los prejuicios y por todo este control migratorio que está dañando a un montón de personas y de familias, ¿no? Sí, y sabes qué fue una de las cosas que más me impactó, me dolió incluso de la novela, es que estos personajes no encuentran ya el hogar en ningún lado, porque cuando ella, la protagonista, regresa a México, ay, no quiero hacer spoiler, pero bueno, regresa por esta circunstancia de la que detona, digamos, la Sí, novela, sí. ¿no? Lo que pasa es que Regresa, está en la contraportada, ¿no, Irma? O sea, no es un no spoiler. pasa nada. Regresa a México con las cenizas de Diego, tal Sí. cual, y se encuentra con que allí también está el infierno. Entonces, esta sensación de no hay para dónde hacerse, híjole, a mí se me hace tremenda, ¿no? Sí, es tremendo y aquí vuelvo un poco a lo que te decía con el diálogo de la música. A mí también me llamaba mucho la atención esta canción de Vampire Weekend que dice, no quiero vivir así, pero tampoco quiero morir, ¿no? Y me parecía como la gran frase que puede tener un adolescente en México, en todos lados del mundo. El mundo está siendo narrado de una forma muy complicada, tenemos una precarización muy grande y parece que no hay futuro, ¿no? Sí hay como una desolación muy grande para ellos, pero es porque no estamos aprendiendo a darles las herramientas para que entiendan que su imaginación va más allá de lo que nosotros estamos viendo y que seguro hay mundos mejores y hay mundos que se pueden imaginar, eh, pero que hay que romper esas fronteras. ¿No? Un poco como con la metáfora de las fronteras geopolíticas, pero también estas fronteras que como adultos les ponemos a los adolescentes, ¿no? Siempre les pedimos que se metan como en las estructuras cuando están en un momento de vulnerabilidad en las que les deberíamos de decir, se experimenta, para eso es la juventud, ¿no? Hay que equivocarse, porque yo lo pienso en el caso de Diego, que era lo peor que podía pasar con Diego, ¿no? Que suspendiera el año, que
tomara droga, como decía la madre, que era lo peor. Lo peor le pasó justo porque no tuvo la oportunidad de expresarse, ¿no? Justo eso, has dado en el clavo en algo también que me parece central en la novela, que tiene que ver con la salud mental de la gente joven y tiene que ver con estas límites que ponemos, que pone la sociedad, límites en todo tipo, ¿eh? Sí. Aquí Diego vive una situación, una circunstancia muy específica que es migrar, que es estar en un país donde se le ve como el extranjero, como el extraño, pero bien dices, también estamos poniendo como muchas trabas a los adolescentes y a los jóvenes en todos lados y en cualquier circunstancia, ¿no? Sí, la pandemia lo vimos clarísimo, ¿no? Tanto en México como en España, este grupo poblacional sufrió muchísimo, fue a los que menos se les ha puesto atención, no hay políticas públicas para ellos y por supuesto que tienen un montón de dolor. Si nosotras como adultas tenemos un montón de dolor y estamos aprendiendo a procesar lo que está pasando, imagínate ellos, ¿no? O sea, viven una sociedad muy grande, son unas pequeñas islas que no saben cómo conectar porque están aprendiendo, ¿no? Y los penalizamos mucho por aprender. Hace unos días conversaba con Gabriela Wiener, que publicó su guaco retrato, y yo veo algunas líneas de comunicación en cosas que ustedes están publicando. Con decir ustedes me refiero a escritoras jóvenes, mujeres migrantes de América Latina, en España justamente, y puedo nombrarte a ti, a María Fernanda Ampuero y a Gabriela, ¿no? Y tiene que ver con este ambiente, digamos, de alguna manera sí agresivo, aunque insisto y aunque tú lo has dicho, tú eres una migrante privilegiada, pero de todos modos está como esta, no sé si se oye muy cursi, pero lo voy a decir, como esta hermandad de raza y de ser mujer y de percibir las cosas de una manera como migrante en España. ¿Tú te identificas con esta corriente de, no sé, de pensamiento, de expresión, no sé cómo llamarle? Sí, mira, sucede ahora mismo en España hay un movimiento hay muchos movimientos de personas migrantes que nos están enseñando un montón de cosas, ¿no? Yo creo que somos nosotras las que, si bien, como diría Gabriela, lo metemos en nuestro cuerpo, etcétera, son estas personas que viven en una vulnerabilidad más grande las que nos están enseñando que están exigiendo sus derechos. De verdad hay un movimiento de personas migrantes en España muy importante y yo he aprendido mucho de ellas y justo me parece que como el gran error que tiene los feminismos europeos, los feminismos anglosajones, es creer que ellas están construyendo la verdad, cuando en realidad son las comunidades latinoamericanas y de otros espacios de los que ellas llaman como países del sur, los que están haciendo un montón de cosas, ¿no? O sea, yo siempre nombro a México como este país en el que a pesar de la esquemática violación de derechos humanos que tenemos, hay un montón de movimientos sociales de mujeres, de comunidades indígenas que no solamente están peleando derechos, digamos, civiles, sino territoriales, autonomía. Hay un montón de gente que está muriendo por defender sus territorios como del medio ambiente. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden aprender y en Europa no lo quieren escuchar, ¿no? Y yo creo que eso es como el gran choque que hemos encontrado las escritoras latinoamericanas, que además se nos etiqueta así como latinoamericanas, porque yo siento que hay por ahí una cosa muy inconsciente de decir, mírala, son latinoamericanas y escriben bien, qué sorpresa, ¿no? Porque todavía no podemos decir que escribimos literatura sin ningún tipo de etiqueta, ¿no? Sí, puede ser esto que dices, es muy importante y no lo había pensado, pero la verdad es que nos dejas muchas reflexiones con esta novela y con esta conversación, Brenda, y la verdad a mí me da muchísimo gusto que después de un exitazo como Casas Vacías, de una novela con esta tan bien escrita, con esta estructura tan interesante, salgas con ceniza en la boca, que para nada ha sido una decepción, sino todo lo contrario. Te felicito, me da mucho gusto y te agradezco que hayas estado aquí. Nada, muchas gracias. Yo lo que te quiero decir es que agradezco mucho la recepción de la novela que han tenido tú, todas las lectoras. Es algo que realmente no me esperaba. Pensaba que iba a ser como más tranquilito el asunto, ¿no? Y en realidad un montón de personas me han escrito y yo lo que te diría es
Lo que pasa es que gozo un montón escribir y yo le deseo mucho a todas las personas que tienen ese también privilegio de poder escribir, de tener tiempo, que lo gocen y que pensemos en eso, en que es el único espacio que tenemos de creación para disfrutarlo y que ojalá todas las personas que lo tienen que hacer como la protagonista, como Diego, tuvieran la oportunidad de expresarse y no tuvieran estas barreras políticas, económicas, sociológicas que no les permiten ejercer el arte que debería de ser para todas y todos, ¿no? Gracias, Brenda, gracias por Gracias a ti, Irma. decirlo y por escribirlo. Y nos vemos en la próxima cápsula de la libreta de Irma aquí en Sin embargo al aire.